Sus maravillas para realizar. 5801-12. Predicado el domingo por la tarde, 12 de enero de 1958, Lane Tech High School en Chicago, Illinois, 1 hora y 28 minutos, gracias, hermano José. Inclinemos nuestros rostros un momento para orar. Señor, te agradecemos profundamente este gran privilegio que tenemos de venir a ti esta tarde, llamándote Padre nuestro, sabiendo que en tu palabra está prometido por tu Hijo. Si pidiéramos algo al Padre en su nombre, nos sería concedido. Te pedimos entonces misericordia, Señor, perdón de nuestros pecados y ofensas. Sanidad para los enfermos, alegría para los tristes, esperanza para los desesperados. Concédelo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Juan 14:13 Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pueden sentarse. Alguien le habla al hermano Branham. No hay problema. Estoy un poco decepcionado de que el hermano Osborne no esté aquí esta tarde, pero por alguna razón sintió que debía regresar rápidamente a Tulsa, Oklahoma, para atender una llamada. Yo, igual que ustedes, esperaba con ansias al hermano Osborne. Me acaban de decir que tuve que ir corriendo a su lugar. Y, bueno, no pude tomar su lugar, pero vine a hablar en su lugar. Así que estamos muy agradecidos por la visita que tuvimos con nuestro querido hermano anoche. Me alegró mucho ver la película, porque les da una idea de lo que uno enfrenta al llegar a esos países. Fue realmente escalofriante. Pero, si me creen, es una pequeña parte de África, en comparación con la India. Así que ya saben a qué nos enfrentamos. Y cuando alguien va al campo, no solo de visita, sino como misionero, no saben lo que tienen que soportar. En las grandes ciudades, eso no se ve. Hay que volver a la selva donde viven. 4 Y cuando terminé esta última vez, casi me desanimé al ver a todos los misioneros por la ciudad, viviendo en hoteles elegantes con autos grandes y elegantes, y saliendo al complejo de vez en cuando para ver bailar a los nativos y repartir folletos. Eso no es el misionero David Livingstone. No, señor. Queremos regresar a donde aún existe la adoración pagana y predicar allí las inescrutables riquezas de Cristo. Y el hermano Osborne es uno de ellos. Va directo al campo y predica a Cristo a quienes nunca han oído hablar del nombre del Señor Jesús. Así que me alegra que hayan podido tener una idea ahora de lo que significa ir a los campos misioneros por el Señor Jesús. 5 Bueno, llegamos un poco tarde. Y cuando supe que tendría que hablar en su lugar, me desplomé y pensé, ¡guay! El público esperaba a que entrara el hermano Osborne, y yo tuve que salir. Y entonces, sin nada en mente, pensé en un pasaje de las Escrituras que me gustaría leerles y comentarlo unos momentos. Los chicos estarán repartiendo las tarjetas de oración, según dijo el hermano Joseph, a las 6. Y esta noche esperamos la abundancia en el servicio de clausura. Quiero agradecer a los chicos que acaban de terminar de tocar la trompeta y cantar, y a este hermano Johnson. Siempre le he dicho a la audiencia. Cuando quieran encontrarme cuando lleguemos a la gloria, ¿saben dónde baja el río de la vida junto al trono de Dios? Bueno, doblan a la derecha. Y luego el coro angelical cantando, allá en la colina, todo el tiempo, porque no hay día ni noche. Hay un pequeño arbusto al otro lado de la colina. Quiero estar sentado debajo de él, simplemente escuchando todo el tiempo. Me encanta el buen canto, y la música. Y la trompeta es uno de mis instrumentos favoritos, ya que el joven acaba de terminar de tocar. Y quiero que incluso mis hijas aprendan trompeta. Una de ellas está tomando piano, y a Joseph, no sé, quiero que sea predicador, si puedo. Lo llamé hace un rato, pero ya había echado su siesta de la tarde, preparándose para el servicio de esta noche. 7 Ahora, regresen rápidamente tan pronto como terminemos aquí, solo para hablar algunas de las palabras del Señor, o al menos para leerlas. Y Él seguramente les añadirá sus bendiciones. Deseo leer del Evangelio de San Mateo, capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Este es un texto muy extraño y peculiar. Parece un texto navideño. Pero todo en la Biblia es palabra de Dios. Y Dios hace cosas peculiares. Obra de maneras misteriosas, realiza sus maravillas. ¿Lo captaron? Obra de maneras misteriosas, realiza sus maravillas. Oh, me encanta. Y cómo lo hace de tal manera, a veces, que es absolutamente inexplicable.
Mateo 2, 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, Mateo 2, 2, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. 8. Y entonces nos preguntamos de nuevo, en las Escrituras, cuando está escrito: todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Y muchas veces, cuando tal vez el latigazo de su corrección cae sobre nosotros, nos preguntamos cómo podría obrar para bien. Pero después de todo, miramos atrás y lo alabamos por ello, porque Él sabe. Nosotros no. Simplemente actuamos en obediencia a su palabra y a su castigo. Él nunca nos castigó a menos que lo necesitáramos. Y a veces podríamos pensar que no éramos culpables, pero Él sabe, tal vez no lo seamos, pero Él sabe exactamente cómo hacerlo para que todo salga bien. Y qué hermoso es simplemente poner tu vida en sus manos y decir: aquí estoy, Señor. Úsame ahora. Guíame y encamíname por el camino que te agrade. Y entonces no murmures. No importa cuál sea el camino, sigue adelante de todos modos, y Dios lo hará todo bien. Los pasos de los justos son ordenados por el Señor. Y esa escritura es cierta. Salmo 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 9. Ahora bien, en el principio, cuando Jesús nació en Belén de Judea, hay algunos aspectos que quisiera abordar por unos momentos. Qué misterioso fue, y en ese día, para los eruditos y hombres que debían saber que su venida se acercaba. Y grandes cosas comenzaban a acumularse, como sucede en cada encrucijada del tiempo, como hablábamos la otra noche. Justo antes de que el gran juicio azote la tierra, Dios siempre envía un ángel de misericordia. En los días de Noé, en los días de Lot, Moisés fue a Egipto para llamar a Israel a Gosén. Y justo antes del gran advenimiento del Señor Jesús, aparecieron ángeles y surgieron profetas en la tierra. Grandes señales y prodigios, que la mayoría descreyó. Pero Dios es justo al mostrar estas cosas. Misericordia, antes del juicio. 10. Y si tan solo se fijaran en cómo pudo haber sucedido en otro tiempo. Cómo Dios, en su gran y sabia providencia, mueve cada engranaje justo para que funcione en el momento preciso. Y eso nos da fe a veces. Cuando pensamos: oh, todo está patas arriba y no hay salida, no piense en eso. Dios está haciendo que todo funcione exactamente según su programa. Y como en ese gran tiempo, antes de la venida del Señor Jesús a la tierra, esta joven pareja, José y María, estaban comprometidos, y algo había sucedido en la vida de José, que vio que María iba a ser madre. Y él estaba pensando en estas cosas, cuando el ángel del Señor se le apareció. Mira, lo sobrenatural comenzó a obrar. Y dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y como José entendió y luego procedió con el matrimonio. Y en aquellos días, si hubiera habido otro rey, quizás uno de buen corazón, esto no habría sucedido. Pero ese asesino, despiadado y sanguinario Herodes tenía que estar en el trono. Simplemente tenía que suceder así. El profeta había dicho que habría un clamor en Ramá, Raquel llorando por sus hijos, y no encontraría consuelo, porque no existían. Y lo que el profeta dijo bajo inspiración tenía que suceder. Y si cada precepto de la palabra eterna de Dios tiene que cumplirse según su cronograma, no se preocupen. Jesús llegará justo a tiempo. Y la iglesia estará lista justo a tiempo. Y tiene que suceder así. Jeremías 31, 15. Así ha dicho Jehová. Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Mateo 1, 20. Y mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Mateo 2, 18. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro, gemido. Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. 11. Y nunca se habría impuesto un impuesto a toda la gente en aquellos días. Tenían que ir a sus pueblos para pagar el impuesto. Y ahora, María iba a ser madre en cualquier momento. Pero parecía que no podría haber hecho ese largo viaje a Belén. Y recuerden, no tenía ambulancia para ir, ni un buen carruaje. Tuvo que sentarse a lomos de un burrito, recorriendo los duros caminos, tropezando con las rocas. Pero eran órdenes del rey, sin excepciones. Tenían que ir. Pero la bendita idea es esta.
No importa de quién sean las órdenes, si es el plan de Dios, tendrá que salir bien, simplemente tiene que salir bien. 12. Y luego había otro peligro. Este pequeño grupo, solo un joven y su esposa recién casada, iban por el camino. En aquellos días, había muchos ladrones en la tierra, como Barrabás y otros. ¿Qué espectáculo habría sido para ellos ver a un hombrecito caminando con una mujercita, a punto de ser madre, montado en un burrito y con un bastón en la mano, esperando que un grupo de hombres salvajes y malvados la atropellara y la hiciera daño? Pero, ¿sabes? Si Dios guía el camino, ¿qué más da? Dios te protegerá hasta tu destino. No hay peligro cuando caminas con el Señor. Me habría imaginado que había una hueste de 10.000 ángeles caminando con ese hombre y ese burrito. Ella estaba tan segura como podía estar. 13. Pero quizás ella no sabía estas cosas. Y quizás José no sabía que todo esto estaba a punto de suceder. Pero no tenemos que saberlo todo. Simplemente creemos por fe y seguimos adelante. Dios no tiene que revelarnos todos sus planes, solo cómo hará que la estrella de la mañana brille y griega. Simplemente sigamos adelante. Dios cuida de los suyos. Y cuando oran por ti, estando enfermo, no tienes que preocuparte solo por cómo Dios va a mover ese cáncer, cómo Dios va a hacer que esa extremidad lisiada se enderece. Simplemente sigue adelante con fe. Dios se encargará de eso. No tienes que preocuparte por si conservarás tu trabajo si aceptas a Cristo como tu Salvador. No tienes que preocuparte si el jefe se enojará, o si tu vecino te rechazará, o si tu madre dirá que has perdido la cabeza, o si tu padre te echará de casa. Simplemente sigue adelante. Dios se encargará del resto. 14. Y al ver a la pequeña compañía avanzar, debieron viajar de noche, porque estaría más fresco. Y luego, ¿qué habría pasado si esa pequeña mula se hubiera tropezado y caído, cargando ese preciado tesoro? Oh, el tesoro más grande que el mundo jamás tuvo, y estaba a lomo de una mula. Entonces uno se pregunta a veces por qué es necesario tener una gran iglesia que cuesta millones y millones de dólares, cuando Dios viene a una pequeña misión en algún lugar. A veces tienen el mensaje. Buscamos cosas con grandes luces brillantes a su alrededor. Dios habita en la humildad, siempre. 15. Y los vemos mientras avanzan de noche, porque hacía fresco. Imaginamos que si esos rayos directos del sol palestino, en aquellos días, hubieran sido fuertes para la mujercita. Y mientras viajaban de noche, digamos que eran las 9 o 10 de la noche, en esa gran noche conmemorativa. Y mientras, el camino que recorren se encuentra al oeste de Belén. Y parados en este camino, que está a casi 1 milla de Belén, se baja una especie de colina, se gira y luego se entra en Belén. El mismo camino sigue ahí hoy. Y justo al girar, hay un gran montón de rocas allí. E imaginemos, en nuestra historia ahora, que esta pareja pasa junto a esta roca, que José, con ternura, le dice: cariño, estamos viendo la ciudad. Y la levanta en brazos con cuidado y la sienta en la ladera de la roca. Y empiezan a hablar de su infancia, de cómo jugaban en las calles de Belén. Y puedo oír a José decir: justo aquí, María, mi madre me hablaba, me cepillaba el pelo y me contaba las grandes historias de la Biblia. 16. Y mientras hablaban, María levantó la vista y dijo: José, me parece que las estrellas brillan un poco más sobre Belén esta noche. ¿Sabes? Hay algo extraño en esto. Cuando Dios está a punto de hacer algo, parece haber una peculiaridad. Como decía la otra noche, en India, justo al llegar, vimos una foto, un artículo en el periódico. Lo tengo en un recorte. Antes del gran terremoto del día anterior, todo el ganado, las ovejas y los pajarillos que salían de los tejados volaron hacia el desierto. Las ovejas y el ganado salieron al campo. No había nada físico ni material que los ahuyentara. Pero era Dios quien los protegía. Y por instinto, puso a sus animales a huir de esos altos muros antes de que cayeran. 17. Y por lo general, cuando Dios está a punto de hacer algo, toda la audiencia parece estar fascinada. Recuerdo que, en Finlandia, 2 años antes, tuve una visión, muchos de ustedes todavía la tienen escrita en la Biblia, que hablaba de un niño que iba a resucitar. Estábamos en Kuopio, mirando la cortina de hierro. Y al llegar, unos 30 misioneros, dije: me siento muy extraño. Algo está a punto de suceder. Y ellos dijeron: ¿qué será, hermano Branham? Como lo han leído en mi libro. Dije: no lo sé, pero parece que la presencia de su santo ser está muy cerca. Y en ese mismo momento, el niño se moría en el camino, abajo. Después de estar allí tendido media hora, nuestro pequeño grupo bajó y lo encontró. Y la gente estaba allí, y el hombre más importante de la ciudad, que equivale a un alcalde de nuestra nación. Me acerqué a verlo y regresé.
Estaba pensando en Billy Paul, mi hijo. Y había estado lejos de casa bastante tiempo. ¿Y cómo me sentiría si ese fuera mi hijo? ¿Y cómo se sentirían esos padres al salir de la granja y ver a su pequeño tesoro muerto? Solo un padre puede tener ese sentimiento. Y estaba destrozado. Le quitaron el pequeño abrigo de la cara y me dejaron verlo, y comencé a alejarme. Y algo sucedió. Volví a mirar al niño. Y el gerente, que estaba allí de pie, vi que era la descripción exacta de la visión. Y fue entonces cuando el Espíritu Santo comenzó a obrar. Allí, ante 500 personas, con la seguridad de que Dios cumple su palabra, pude decirles: es así, dice el Señor, ese niño estará de pie con vida en los próximos 5 minutos. Allí estaba todo lo que el Señor había mostrado en la visión 2 años antes, que muchos de ustedes aún tienen en su Biblia. Algo predijo que se cumpliría. La gracia de Dios para con nosotros. Y luego, al orar por el niño, y con los huesos rotos, fue lanzado por los aires 10 metros, después de ser aplastado por las ruedas y estrellado en medio de la calle, con sangre por la boca, los oídos, los ojos fijos, y sin latidos durante más de 30 minutos. En 5 minutos, el pequeño saltaba y corría, alabando a Dios. Era la presencia del Señor en la colina, diciendo: algo está por suceder. 19 Y en este día que vivimos, el creyente puede decir con sinceridad en su corazón: algo está a punto de suceder. Lo sabemos. Creo que es un llamado de la Iglesia del Dios viviente para separarlos de los incrédulos. Él llama ahora con misericordia a la Iglesia, pero hablará al mundo en juicio. Y el culpable no sufrirá con él, el inocente no sufrirá con el culpable. 20 Y mientras miraban esas estrellas, María y José, allá en el este, a cientos de kilómetros de distancia, quisiera esta tarde expresar algo que estaba sucediendo en esa tierra lejana, al otro lado de la India. Y al leer este texto una vez, y ver a estos magos venir a adorar al Señor Jesús, me pregunté: ¿qué tiene que ver un mago con el Señor Jesús? ¿Qué papel tendría ese hombre, o esas personas, en el Evangelio? Entonces vemos que fueron guiados por una luz misteriosa a la que llamaron estrella. Y una estrella es solo un objeto de luz. No tiene una forma definida, solo un misil en el aire. Y mientras eran guiados, me vino este pensamiento: y los hijos de Israel fueron guiados por una luz mística. En Éxodo 13 leemos que había una columna de fuego que iba delante de ellos para guiarlos a la promesa que Dios les había dado. Éxodo 13, 21 Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. 21 Y al repasar la historia antigua, como las 2 Babilonias de Hislop y muchos otros escritores antiguos, para estudiar, ¿qué eran estos magos? Pensé que tal vez algún día me harían esa pregunta. Descubrí que los magos de la India eran en realidad los medo-persas de los que hablábamos la otra noche en la gran fiesta de rock and roll de Belsasar, cuando los medo-persas tomaron el reino de Babilonia. Habían emigrado y se habían establecido en la India. Ahora bien, al indio se le llama el intocable. Pero al hindú se le llama medo-persa. Y allí aún conservan las artes de los sabios. Ahora bien, descubrí que estos magos no eran como los que hoy se fijan en las estrellas y adivinan el futuro, sino científicos que observaban los cuerpos celestes y podían ver, conocían cada pequeña estrella visible al ojo humano. Y cualquier pequeño movimiento tenía un significado espiritual. 22 Y aún hoy sabemos que esas cosas son la verdad. Dios, cuando creó su sistema solar, puso a la luna como guardia con una pistola al hombro. Y fijó los límites del mar. Y esa luna, si alguna vez se moviera de su órbita, toda la Tierra sería destruida por el agua. Esa luna contiene el mar. Y, ay, cómo he estado junto a sus orillas, observando sus olas furiosas intentando salir. Pero la luna dice: calla. Dios fijó tus límites y yo soy el guardián. Y cuando la luna comienza a mirar de lado para adorar a Jehová, entonces las mareas comienzan a bajar y la luna regresa, y vuelve a bajar, porque esos cuerpos celestes tienen un significado. 23 Y luego otra cosa. Está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35, que Pedro dijo: veo que Dios no hace acepción de personas ni de naciones, sino que acepta a los que le adoran con justicia. Algo por el estilo. No importa quién sea la persona, su nación, su color o su credo. Si adoran a Dios con justicia, serán guiados a la luz. Hechos 10, 34 Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, Hechos 10, 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.
24 Y como estos magos, cuando estuve en la India recientemente, en la gran reunión donde estimamos que asistieron unos 500.000, y se desconocía a cuántos trajo el Señor Jesús a su reino esa noche. Cuando trajeron al ciego a la plataforma y lo desafiaron, con una Biblia en una mano y el Corán en la otra, y le dijeron, uno tiene razón y el otro no. Que hable el Dios de la creación, quien creó el ojo humano. Y desafiamos a cualquier musulmana que venga aquí y le devuelva la vista. Era un adorador del sol, ciego desde hacía 20 años. Cuando el Espíritu Santo les revelaba sus problemas, los magos y demás decían, eso es telepatía. Pero cuando el bendito Señor Dios Jehová, en su infinita misericordia, mostró la visión de que el hombre iba a recibir la vista, eso lo resolvió. Ninguno de ellos pudo venir. Dije, no pueden, sacerdotes musulmanes. Tampoco pueden, sacerdotes budistas, ni ninguno de sus otros sacerdotes. Y yo tampoco. Pero el Dios del cielo ha levantado a su Hijo, Cristo Jesús, quien acaba de mostrar una visión de que el hombre va a recibir la vista. Y luego, cuando oré por él, gritó y agarró al alcalde de la ciudad, y miles de miles se rindieron al Señor Jesús. Repartir folletos nunca lo solucionará, por muy bueno que sea. Y ha cumplido su función. Ha allanado el camino. Pero ahora el Dios de la gloria se revela para confirmar lo que el folleto dice sobre él. 25 Así que estos magos del este, cuando Billy y yo salíamos a la calle, se sentaban en cuclillas con los turbantes en la cabeza, golpeándose las cabezas, durante el día esperando la llegada de la noche. Y uno de los historiadores antiguos dijo, no eran reyes, pero eran dignos de ser llamados siervos de reyes. 26 Y fue en la montaña donde tuvo lugar este gran acontecimiento, y tenían un gran templo allí en la montaña, en la India. Cada noche celebraban sus ceremonias y festines, mientras dormían durante el día. Al anochecer, salían a la plaza, subían las escaleras de un observatorio y subían a la torre de vigilancia para pasar la noche observando esos cuerpos. Y hasta que oscurecía por completo, cuando aún caía el crepúsculo, se adentraban en el espíritu de la astrología, o astrología, creo que era la palabra correcta. Y mientras observaban, leían los manuscritos antiguos y conversaban sobre los fracasos de sus padres y los fracasos de las cosas. Y al hacerlo, adoraban a un solo Dios verdadero. No eran idólatras. Creían en un solo Dios verdadero. 27 Y el musulmán de hoy cree en un solo Dios verdadero. Dicen, hay un solo Dios verdadero y viviente, y Mahoma es su profeta. Y nosotros decimos, hay un solo Dios verdadero y viviente, y Jesús es su hijo. Esa es la diferencia. Ellos vienen a través de los hijos de Ismael, nosotros a través de los hijos de Isaac. Habiendo muerto en Cristo, toman descendencia de Abraham y son herederos, según la promesa. No judíos por fuera, sino judíos por dentro, por tener la fe que tuvo Abraham, quien acepta a Dios por su palabra y llama las cosas que no son como si fueran porque Dios así lo dijo. Muchos profesan ser así, sin la fe necesaria para aferrarse a la palabra. Pero aquellos que pueden aceptar la palabra de Dios y llamar a todo lo demás contrario a ella, como si no fuera, esos son los hijos de Abraham. Romanos 4, 17, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Romanos 8, 28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gálatas 3, 29 Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. 28 Y mientras estaban allí sentados, contemplando las estrellas. Y esa noche, mientras observaban, sacaron los manuscritos antiguos y empezaron a hablar de cómo ciertos reinos habían surgido, caído, vuelto a surgir y caído de nuevo, y así sucesivamente, y cómo los imperios habían fracasado. Y entonces empezaron a hablar de, me pregunto si algún día tendremos un reino que no caiga nunca más. Y fue por ese tiempo que uno de los hermanos de su asociación sacó las lecturas de Daniel. Ahora bien, Daniel ciertamente sabía algo sobre ellos, porque fue nombrado su jefe en el reino de Babilonia. Estoy seguro de que todos los lectores de la Biblia saben y son conscientes de que Daniel era el jefe de los magos. Era el maestro de todos ellos. Y siendo él su maestro, conservaban sus escritos. Así que el manuscrito fue presentado para su estudio esa noche. Mientras observaban este manuscrito, se toparon con estas palabras. Dijo Daniel. Estuve mirando hasta que vi una piedra cortada del monte, sin manos. Y sometió a todos los reinos del mundo. Y se elevó y se convirtió en la gran, cubrió toda la tierra.
Mientras leían esto, observando, y conociendo cada estrella del sistema solar que el ojo humano podía ver, fue en ese momento cuando apareció el extraño. Daniel 2:34 Estabas mirando, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Daniel 2:35 Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara lugar. Y la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. 29 Ay, amigo, espero que la señorita no se lo tome tan a pecho, pero es mi nuera, quien está presente ahora mismo. Esta ha sido la mejor semana de su vida. Anoche, mientras esperábamos juntas a que Billy trajera el coche, en el vestíbulo del hotel y en la pista de baile, estaban bailando rock and roll, o algo así como un baile divertido. Y había niños pequeños, niños de no más de 12 años o menos, fumando cigarrillos, y niñas pequeñas. Y la señorita me miró y me dijo, Billy, ora por mí. Toda la semana, en su habitación, la he oído cantar. La escuché cantar anoche, antes de ir a la iglesia, mi canción favorita, Bajando de su gloria. Empezó a leer la Biblia, y casi la termina de leer esta semana. Canta himnos, empieza a leer la Biblia, y ese desconocido también se te aparecerá. Medita en su palabra. Fue mientras los que iban a Emaús, en el camino, empezaban a hablar de él, que él salió de entre los arbustos y caminó con ellos durante el día. La razón por la que no tenemos las bendiciones espirituales es porque tenemos demasiado tiempo para ver la televisión, demasiado tiempo para leer el periódico o escuchar algo que no deberíamos. Y no estamos redimiendo el tiempo, sino que lo estamos dedicando a las cosas del mundo en lugar de dedicarlo al Señor Jesús. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los cristianos viven de la palabra. Deuteronomio 8:3 Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mateo 4:4 Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4:4 Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Lucas 24:13 Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Lucas 24:15 Aconteció que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y caminaba con ellos. 30 Y mientras leían, y el fuego sagrado ardía, adoraron al único Dios verdadero junto a un fuego sagrado. Observaron cómo se consumían las llamas, pues sabían que el único Dios verdadero habitaba en la luz. Y es cierto. Dios habita en la luz. Cuando estuvo en la tierra, manifestado en carne, dijo, yo soy la luz del mundo, porque Dios se manifestó a través de él. Y él fue la luz, la columna de fuego, que guió a los hijos de Israel. Fue la luz que iluminó a Pablo camino a Damasco. Fue la luz que entró en la prisión con Pedro. Él es la luz que está en esa imagen. Él es la luz que está en mi corazón. Él es la luz que está en esta iglesia. Él es la luz eterna. Y en él no hay tinieblas. Y los que andan en la luz tienen comunión unos con otros, mientras que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Andando en la luz. Si caminamos en la luz, tenemos comunión con los bautistas, con los metodistas, con los pentecostales y con los hijos de Dios en todas las denominaciones. No te preocupes, la luz te guiará. Juan 8:12 Otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 9:5 Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Hechos 9:3 Y yendo por el camino, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9:4 Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 1 Juan 1:5 Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. 1 Juan 1:7 Pero si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 31 Una vez, terminé de predicar, allá en las montañas de Kentucky, donde nací. Al salir de la iglesia, vi a un hombre de pie, un trampero que cruzaba las colinas, con un enorme tabaco de mascar en la boca.
Me había conocido el día anterior, y yo estaba cazando ardillas. Él estaba sentado en el tronco, hablando de un bebé que había sanado la noche anterior y que, según decían, tenía parálisis. No sabían que yo estaba en el bosque. Y este hombre corpulento, con un sombrero hecho de corteza de nogal. Supongo que nadie aquí ha visto jamás un sombrero de corteza de nogal. Se toma corteza de nogal, se le quita la corteza y se hace un sombrero con ella, se teje. Y entonces, sentados en ese tronco, dejaron de serrar, y los rifles Winchester en los árboles, se peleaban. Y mientras hablaba, tenía un gran tabaco de mascar en la boca que escupía, y las hojas volaban. Dijo. Vi a ese joven dejar de temblar. Y los oí hablar con bastante rudeza. Pensé, mejor me hago notar. No quería ser un extraño al pasar por esos arbustos. Y dije, buenos días, caballeros. Esa pandilla de hombres rudos, capaces de matarte en un abrir y cerrar de ojos, se puso de pie de un salto. Y este tipo corpulento, de cuello largo y nuez de Adán prominente, me miró. Con los ojos desorbitados, se quitó el sombrero de un tirón, se tragó el tabaco de mascar y dijo, buenos días, párroco. 32. Si Cristo se presenta de la manera correcta, el mundo lo respetará, si es que hay algún respeto en ellos. Ciertamente lo es, si se presenta a través de la luz divina. Esa noche, al salir de la iglesia, llevaba una linterna en la mano. Dijo, daría cualquier cosa, párroco, si tan solo pudiera creer que Dios me perdonaría mi pecado. Dijo, he matado a 2 o 3 hombres, y sé que soy un pecador culpable. Pero cuando vi lo que sucedió en esa pequeña iglesia, me di cuenta de que hay un Dios verdadero y vivo. Dije, Él te perdonará. Y quiere perdonarte. Y el hambre en tu corazón significa que Él está obrando en tu alma. Dijo, si tan solo pudiera sentirlo. Dije, lo sentirás. Dijo, cuando lo sienta, lo creeré. Dije, créelo y entonces lo sentirás. Dijo, ojalá supiera cómo hacerlo. Le pregunté, ¿dónde vives? Me respondió, al otro lado de la montaña, a unos 3 kilómetros. ¿Cómo llegas? Subiendo por las crestas y por los senderos. Le dije, está muy oscuro. Me dijo, pero tengo una linterna. Le dije, no puedes ver tu casa con la linterna. Me respondió, no, es cierto. Le pregunté, entonces ¿cómo sabes que vas a llegar? Le dije, solo toma la linterna y estarás en la luz. Camina en la dirección correcta. A cada paso que des, la luz iluminará el camino. Le dije, así es como encuentras a Cristo. Permanece en su luz. Permanece en sus bendiciones. Permanece en su poder. Si estás enfermo, ¿cómo vas a sanar? No lo sé, pero Él prometió hacerlo, y el Espíritu Santo es testigo de su luz y su resurrección. Simplemente camina en la luz y ve por la dirección correcta hacia el Calvario. Te guiará a tu sanación y a tu bendición. Simplemente lleva la luz contigo mientras viajas. 33 Dios habita en la luz. Y aquellos magos lo sabían. Y mientras estaban a la luz del fuego y miraban hacia el sistema solar, había un extraño. Era diferente a todo lo que habían visto antes. No hablaron durante mucho tiempo. Se preguntaban, oh, ¿qué es entrar en la luz? Es algo que nunca antes conociste. Es algo en lo que nunca pensaste. Pero darte cuenta de que estás en la presencia de la luz eterna de Dios, de que su palabra se manifiesta aquí mismo entre ustedes. ¡Qué sensación! Oh, no puedes hablar. Los has visto esta semana en la plataforma, y en otras ocasiones, como cuando el Espíritu Santo regresa y toma esos pecados y los saca a la luz, y esas cosas que han estado ocultas durante años. Se quedan de pie y palidecen. Apenas saben qué hacer. Anoche, una señora de color se acercó disimuladamente y dijo, denme una multa. Y la chica, quizás, esté aquí ahora. Esta mujer estaba en la plataforma, en la última reunión, y el Espíritu Santo le dijo quién era, de dónde venía y le dijo, allá en Arkansas, tienen a un ser querido, una hermana, creo que era, que estaba loca, una maniática furiosa, internada en un hospital para enfermos mentales. Pero dijo, es así dice el Señor, y la mujer se sentará en esta audiencia esta noche, si no está aquí ahora. Fue sanada en ese mismo momento. Dijeron que estaría aquí esta noche. Oh, esa es una de las miles que conocen. Una niñita allí con problemas del corazón, parada allí anoche, cuando me hice a un lado, después de ver a esas queridas personas aceptar al Señor Jesús, la oí decir, yo yacía con problemas del corazón. Y cómo el Espíritu Santo había hecho algo similar con ella. Oh, Él es la luz eterna. Camina en Él mientras puedas. 35 Después de un rato, empezaron a discutir. ¿Qué es esta luz extraña? Debe ser algo.
Y la única forma que sé de explicarlo es que el Señor debió haberles dado un sueño, porque más tarde descubrimos que fueron advertidos en un sueño. Y el Señor debió haberles dado un sueño de que el bebé rey estaba naciendo. Ese fue el mismo momento en que María y José miraban hacia el este. Dios hace que cada pieza encaje en su lugar. Mientras pensaban en estas cosas, tuvieron que reunir a su pequeño grupo, y querían adorarlo. Querían hacer todo lo posible. Así que tomaron oro, incienso y mirra. Montaron sus camellos y emprendieron un viaje de cientos de millas. No fue de la noche a la mañana. Les tomó 2 años llegar allí. Y algunos de nosotros no caminaríamos 2 cuadras para llegar a él, ni desde el centro del tabernáculo hasta el altar para llegar a él. Entonces gritamos: ¡ay, esos viejos magos! Querían encontrarlo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos serán saciados. Tuvieron un viaje terrible. Descendieron de las montañas, se desviaron hacia el oeste, siguieron el gran río Tigris hasta llegar a la tierra de Sinar. Cruzaron quizás por el vado, allá abajo en el río Éufrates, y continuaron a través del Sahara. Probablemente tuvieron que viajar de noche porque hacía mucho calor durante el día. Y luego, de nuevo, tuvieron que seguir la estrella. Y solo brillaba de noche. Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 36. Y finalmente llegaron a Jerusalén. Y al llegar a Jerusalén, supieron que era judío, y pensaron que, si iba a ser rey, sin duda nacería entre las celebridades. Y, sin duda, si iba a ser religioso, vendría a la gran ciudad del Vaticano, como lo fue, el gran templo de Salomón. Pero fíjense, oh, bendito sea su santo nombre, al entrar en Jerusalén, la estrella se apagó. Dios no habita en las fantasías de este mundo. Y recorrieron la ciudad, estos hombres ricos, aquellos camellos orientales, todos adornados. Grandes borlas y tapices colgando de ellos. Y estos magos vestidos de realeza gritaban toda la noche: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Fíjense. Luego gritan sobre los magos. Los eruditos, los maestros, los profesores universitarios, los sacerdotes, los rabinos, no tenían respuesta. Y así es hoy. No tenían respuesta para ellos. Y mientras iban, debió armarse un alboroto. Dijeron: pero hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. 2 años de viaje por desiertos, pantanos, valles y montañas. Hemos venido a adorarlo. Oh, dinos dónde está. Mateo 2, 2, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. 37. Así que el clamor de los corazones hambrientos hoy es: ¿dónde está ese Jesús que es el mismo ayer, hoy y siempre? Hemos sentido su espíritu en nosotros y venimos a adorarlo. Las grandes escuelas y universidades no siempre tienen la respuesta a esta pregunta. No la tenían en aquel entonces, y muchas no la tienen hoy. Los imponentes campanarios, los cómodos asientos, ya saben, busquémoslo en algún lugar, en alguna pequeña misión. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 38. Pero note, al llegar, que eso despertó emoción en Jerusalén. Y finalmente, día y noche, recorriendo las calles tortuosas, por todas partes, buscando encontrarlo en la avenida Aleluya. No estaba allí. Fueron a las señales y prodigios. No estaba allí. Lo buscaron en cada calle, y no estaba. No se conoce a Cristo por aleluyas. No se conoce a Cristo danzando en el Espíritu. Eso es un atributo. Se conoce a Cristo al conocerlo como una persona que ha entrado en tu corazón en la forma del Espíritu Santo, ha quitado tus pecados y ha plantado una fe eterna en un Señor Jesús resucitado. Esa es la única manera. No por una concepción intelectual, sino por un nuevo nacimiento que te transforma. Y eres transformado de la criatura que una vez fuiste. Así es como lo conoces. Entonces danzas en el Espíritu. Entonces puedes aplaudir, como era, o cualquier emoción que el Señor te infunda. Eso viene después. Pero puedes tener eso sin tenerlo a Él. Ahí está el problema, asegúrate de que sea correcto. Y lo sabrás por la clase de vida que te haga vivir, por el amor y la fe que hay en tu corazón hacia Él. Si eres hijo de Abraham, tendrás la fe de Abraham, porque eso es lo que lo hizo siervo de Cristo. 39. Ahora, al terminar, observen. Por todas esas grandes calles denominacionales, iban y venían gritando: ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Ha nacido rey de los judíos? Anhelamos verlo. Pero no encontraban consuelo, ni nadie podía decírselo.
Y tan pronto como algo los inspiró a salir por el lado este de la puerta, o mejor dicho, por el lado oeste, hacia Belén, la estrella iluminó el camino. San Mateo 10:10 dice. Y se regocijaron con gran alegría. Bajaban por la avenida Aleluya, subían por la calle de las señales y las maravillas, y no podían regocijarse. Pero cuando apareció la estrella, la luz regresó, entonces aleluyaron, se regocijaron con gran alegría significa abundancia, muchísima, allí estaba la estrella. Y cuando Cristo se revela a ti como el Hijo resucitado de Dios, hay una gran alegría en tu corazón. Encontraste un tesoro, encontraste la perla que venderás todo lo que tienes para poseerla. Es verdad. Mateo 2:10 Y cuando vieron la estrella, se regocijaron con gran alegría. 40 Y los condujo a Belén. Y al darse cuenta, siguieron adelante y se cernía sobre la pequeña habitación donde estaba el pequeño. Y notaron que empezaba a disminuir, cada vez más, descendiendo. Y empezaron a decir, miren, está cerca. Ya casi está aquí. Cada vez está más cerca. Y después de un rato, disminuyó la velocidad hasta detenerse por completo. Bajaron de los camellos rápidamente, tomaron su oro, incienso y mirra. ¿Por qué trajeron eso? Iban a adorar a un rey. Quizás no lo sabían en ese momento, pero el oro representa a un rey, una corona. El incienso es un perfume. Y eso es lo que él era, un rey coronado con un olor fragante, para quien quiera que venga a respirar su aroma, a su bondad. A estar en su presencia, para que todo el hedor a tabaco, whisky y todo lo demás se desvanezca. Bendito sea él, me dan ganas de gritar ahora. Si no creen que los bautistas gritan, se equivocan. ¡Ay, Dios mío! Para sumergirme en su aroma, en la dulzura de su espíritu. Él es la rosa de Sarón, el lirio de los valles, la estrella de la mañana, un olor fragante que quita todo mi pecado y sana todas mis enfermedades. Un olor fragante. Le trajeron incienso. Entonces me dirías, predicador, ¿por qué le trajeron mirra? La mirra es amarga. La mirra representaba la muerte que debía morir y quedar manchado. Y por los pecados del mundo, tendría que beber la amarga copa de Getsemaní. Por eso le trajeron mirra. Oro para un rey, incienso como aroma, y mirra por la amargura que debía morir por ti y por mí. 41 ¿Cómo podemos, esta tarde, cuando el lucero de la mañana de su bendición ha descendido del cielo con las señales y maravillas de su segunda venida, y cómo podemos quedarnos sentados y dejarla pasar sin abrir nuestros corazones en todo su interior y adorarlo como nuestro rey? Sin duda deberíamos estar tan agradecidos como los magos. Inclinemos la cabeza un momento, mientras reflexionan en estas cosas. ¿Estás en esta audiencia esta tarde, pecador? Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Te ama tanto que dio a su Hijo unigénito para que bebiera la amarga copa por ti. Recuerda, Él se hizo tú para que tú pudieras ser Él. Se hizo pecador, separado del Padre, cuando gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se separó de Dios en su muerte para que tú, en tu muerte, pudieras tener la presencia de Dios. Se hizo hijo del pecado, tus pecados, no los suyos, sino los tuyos, para que tú pudieras ser hijo de la obediencia. Él tomó tu lugar como criatura temporal para que tú pudieras tomar su lugar como hijo e hija eternos de Dios. ¿Ha iluminado tu camino la estrella de la mañana? ¿Lo amarías si quisieras ser recordado en oración? ¿Levantarías las manos y dirías, lo amo? Que Dios las bendiga, damas, y a las de aquí abajo, allá abajo. ¡Qué bien! Arriba en el balcón, que Dios esté con ustedes. Levanten las manos ahora mismo. Que Dios la bendiga, señora. Que Dios la bendiga aquí, señora, a usted allá abajo, señor. A usted allá atrás, señora. Ciertamente, el Señor, a usted, hermana, a usted aquí abajo, que Dios la bendiga, pequeño, a usted joven, sí. Salmo 22:1 al músico principal sobre Aigelet Shahar. Salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi ayuda y de las palabras de mi clamor? Mateo 27:46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34 Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 43 Dios ama al pecador. Y todo lo que hay en la tierra lo alabará algún día. Algún día te postrarás ante Él, ante tus rodillas a sus pies.
Te postrarás reconciliado por sus obras de reconciliación al aceptarlo como tu propiciación, lavado por el agua de la palabra en las aguas de la separación, y te convertirás en hijo del Dios vivo. Lo adorarás en paz. Fuera de eso, será algo terrible. Porque si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el pecador e impío? Y eso podría sucederte antes de salir de casa. ¿Te reconciliarás esta tarde creyendo en Él y aceptándolo como tu Salvador personal? Una mano de nuevo antes, ¿cuántas manos, mejor dicho, antes de orar? Piénsalo, acéptalo. Dios te bendiga, pequeño. Qué bien, un niño levantó la mano. Dices, es demasiado pequeño. Oh, no, no lo es. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí. Sí, Señor, mi pequeño, de nada. Que Dios te salve. Que mamá te lleve a la iglesia, te bautice e invoque el nombre del Señor. Oh, como el pequeño Samuel, ¿recuerdas, no mucho mayor que tú, que fue llamado profeta? Escuchó la voz del Señor, la primera visión abierta en mucho tiempo en Israel. Mateo 19, 14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Marcos 10, 14. Viéndolo Jesús, se disgustó mucho, y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Lucas 18, 16. Pero Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Efesios 5, 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Filipenses 2, 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. 1 Pedro 4, 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? 44. ¿Alguien más quiere ser recordado en oración ahora mismo? Que Dios tenga misericordia. Que Dios la bendiga, señora. Que Dios la bendiga también allá atrás. Que Dios la bendiga, niñita. Que Dios la bendiga, señora. Otro, ahora mismo, vamos a orar. Muy bien. Me pregunto si nuestro hermano, mientras inclinamos la cabeza, podría tararear, o tocar suavemente esa canción, tal como soy. Esa es su súplica al Señor Jesús. Hermano Branham, ¿puedo estar seguro de que esa estrella de la mañana está aquí? Sí, querido amigo. Donde dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Ese mismo ser amado está aquí ahora. Levantaste tus manos, y tú que no las levantaste y sin embargo crees que deberías, no dirás ahora, en tu corazón, tal como soy, Señor, sin otra súplica que la de que tu sangre fue derramada por mí, y porque prometo, levanta la mano, que creo, oh Cordero de Dios, vengo. Vengo. ¿Lo harás mientras oramos? Mateo 18, 20. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Señor, tú has dicho en tu palabra eterna, la cual Jesús afirmó que las escrituras no pueden ser quebrantadas. Nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae primero. Qué hermoso es pensar que el Padre está aquí hoy. El Espíritu Santo atrae. Y literalmente docenas han levantado la mano. El Espíritu Santo atrae. Dios Padre, dando a su Hijo dones de amor en conmemoración de su gran sacrificio, que agradó a Dios olvidar el pecado. Si Jesús estuvo tan dispuesto a hacer todo eso, el corazón del Padre se conmovió tanto que estuvo dispuesto a olvidar por completo el pecado. Y ahora le habla al pecador. Hijo de mi creación, quisiera guiarte hoy a mi hijo. Quisiera ponerte bajo su custodia para que él pueda guiarte a la vida eterna. Que ese hombre, mujer, niño, niña, e incluso los niños pequeños arrepentidos, vengan ahora al lugar donde la estrella de la mañana cuelga en la cruz. Que allí, con profunda contrición, derriben toda barrera, se desprendan de todo egoísmo y se rindan, esa única y suprema entrega, al Señor Jesús. Y regresen como los Reyes Magos, gozosos al regresar a sus hogares, para anunciar que el Rey ha nacido en sus corazones. El Rey que gobernará sus vidas desde hoy. Concédelo, Padre, mientras esperamos en ti. Por el nombre de Jesús, tu Hijo, te lo pedimos. Amén. Con la cabeza inclinada, sin una sola súplica, sino que tu sangre fue derramada por mí, porque creo en tu promesa, oh Cordero de Dios. Vengo. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿De verdad lo dicen en serio? Si es así, cada persona en el edificio, lo que significa que ahora se entregan por completo a Él, ¿podrían levantar la mano mientras cantamos de nuevo? Levanten la mano derecha. Cualquier persona aquí que ame al Señor Jesús, ya sea cristiano o no, ahora mismo, y diga,
Entregaré mi vida entera. Que la estrella de la mañana, la luz de Dios, me guíe a mi destino eterno. Reciban, a Él, cuya sangre puede limpiar cada mancha, oh Cordero de Dios, vengo. Vengo. 47 Mientras la tarareamos, todos. Ahora, quiero que le den la mano al que está sentado a su lado, a derecha e izquierda, delante y detrás de ustedes, y digan esto, mientras suena esa hermosa música. Dios te bendiga, conciudadano del reino. Dios te bendiga, peregrino. Me alegra sentarme contigo en los lugares celestiales hoy en Cristo Jesús. Eso es, justo delante de ti, detrás de ti y a tu lado. Metodistas, bautistas, luteranos, presbiterianos, católicos, judíos, todos juntos. Me alegra mucho tener comunión con ustedes aquí en la presencia del Cordero. ¡Oh, qué maravilloso! ¿Cuántos se sienten realmente bien? ¿Pueden sentir que algo está presente? Es Él, el Espíritu Santo. Marcos 9, 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible.